Por favor, vaya abriendo su Biblia en Mateo capítulo 5, versículo número 13. Porque vamos a continuar con la serie Verdaderos Discípulos. Y este tema es el número 17 y se titula La sal de la tierra. La sal de la tierra. Dice Jesús a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la sal del mundo, la sal de la tierra. La sal es el condimento más antiguo usado por el hombre. Hay registros que hablan que en China, 2700 años antes de Cristo, ya usaban la sal como sazonador, ¿sí? Para resaltar los sabores. El libro de Job es un libro que se escribió hace 3500 años aproximadamente, y Job hizo una mención acerca de la sal. En el capítulo 6, versículo 6 dijo: ¿se comerá lo desabrido sin sal? Entonces el uso antiguo de este condimento era para la conservación de los alimentos y era algo muy apreciado. Se le llegó a llamar oro blanco. La palabra salario, que es muy común para nosotros, que viene del latín salarium, pero a su vez salario viene de sal. ¿Por qué de sal? Porque en la antigua Roma a los soldados les pagaban con una porción de sal, que era muy valiosa en ese tiempo, era de mucha estima por el poder de conservación que tenía de los alimentos. Entonces los soldados, cuando se iban a la guerra, llevaban su sal y salaban los alimentos para que les duraran más tiempo. Se dice que la sal tiene por lo menos 14,000 usos, así es que apunte número 1. 14,000 usos que benefician a la gente, que son de beneficio para el ser humano. Por ejemplo, fíjense, para el cuerpo humano se dice que la sal ayuda a regular el ritmo cardíaco. Previene calambres musculares para los que se quedan así. A lo mejor les hace falta una pizquita de sal. Evita la osteoporosis. Es regulador del sueño, la sal. Así es, esos que tienen insomnio, a lo mejor les falta un poquito de sal, no sé. Mantiene el equilibrio del azúcar, inclusive. El cuerpo humano no puede vivir sin sal, pero el exceso de sal produce enfermedades, como la hipertensión, por ejemplo. Es muy interesante. Cuando usted se come una rica sopa, esta tiene que tener la medida exacta de sal, ni menos, porque le va a tener usted que poner, y no es igual que hierva con la sal a ponérsela así, porque va a derramar mucho más. Por eso los cocineros tienen que tener una exactitud en su sazonar la comida. Pero si esa sopa le pone demasiada sal, no se la puede comer. Tiene que ser la medida exacta. Otros usos de la sal, y esto es un secreto para las señoras. Los señores pueden dormirse un minuto. Señoras, si en la noche cuando se van a dormir, su esposo se quita los zapatos y ciertos olores empiezan allá a circular, mire, despistadamente agarre los zapatos de su marido, los tenis de su adolescente, agárrelos y tíreles un puño de sal y luego los pone ahí y se levanta tempranito y va y los sacude y verá cómo inhibe los olores. Ay, me van a decir que soy chamán. Ya ven que dicen de todo, ¿no? Que les estoy enseñando curanderismo. ¿Sabía que una pizca de sal en la leche ayuda a conservarla otras 2 semanas? Bueno, si quiere que le dure más, caduca a tal día, échele una pizca de, no la sale completamente, una pizca de sal, o sea, un puñito así, y le dura más. Ese es entre otros usos. También descubrí que si a usted le gusta hervir huevos, hiérvalos en agua de sal
y la cáscara es bien fácil de quitar, por eso es un efecto que hace la sal. En los países donde cae nieve, el gobierno llena las carreteras, las calles de sal. Qué interesante, ¿no? En la industria química, bueno, pues ni se diga, ¿verdad? Se utiliza para fabricar medicamentos como el bicarbonato de sodio, por ejemplo, y un montón de medicinas. También en la industria peletera para conservar pieles. Mire, usan la sal para fabricar vidrio, jabón, plástico, papel, pintura, cosméticos. Impresionante los usos que tiene la sal. Entonces resulta sumamente interesante, al menos para mí, porque el otro día un pastor me decía, ahora el viernes pasado, oye pastor, fíjate que le estaba diciendo yo, estaba hablando con un pastor y me preguntó algo, y yo le dije, mira, escucha la serie que está dando el pastor Olivares sobre verdaderos discípulos. ¿De qué está hablando? Dice, mira, ahorita está tocando el Sermón del Monte. Ay, no, ese ya me lo sé, es bien aburrido. Imagina, un pastor diciendo eso. Les aseguro que si le preguntan esto sobre la sal, no sabe. Pero a mí me resulta muy interesante saber por qué Jesús les dijo a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra. En Marcos 9:55 Jesús dijo, buena es la sal, buena es la sal. Ahora, los brujos usan la sal para salar a la gente. Y dicen, ay, ese está salado, me echó la sal, dicen. Pero eso es otro asunto. Que por cierto a mí me han querido salar. Ahora ya soy el pastor salado. En algún tiempo encontré cosas raras ahí en la puerta de mi casa y un montón de sal. Entonces pues yo hasta me di vueltas para que quedara bien saladito, para conservarme más. No me ve, tengo 52 años y parezco de 25. Porque otra de las propiedades, beneficios de la sal es que conserva los alimentos, conserva las cosas. Así es que, señora, aviéntese un puño de sal en las arrugas y verá cómo se conserva más joven. No, pero a mí me resulta muy importante, muy interesante saber por qué Jesús les dijo, ustedes son la sal de la tierra. Es muy interesante. ¿Qué quiso decir Jesús con esta afirmación? ¿Qué quiso decir? ¿Qué entendieron los discípulos cuando les dijo, ustedes son la sal de la tierra? En Mateo 5:13 les dice Jesús, vosotros sois. Entonces el discípulo ya es, no que llegará a ser sal, sino es sal. ¿Qué significa? Que en el momento en que una persona se entrega a Cristo, se arrepiente de sus pecados, en ese momento nace de nuevo y en ese momento ya tiene la capacidad de ser sal, una influencia hacia el mundo, porque la sal tiene, a lo que se refirió Jesús, él tenía en mente dos de las cosas que se usaban para aquel tiempo, que era para preservar, conservar los alimentos y para sazonar la comida. Entonces, el discípulo de Jesús, una vez que nace de nuevo, ya tiene esta capacidad, esta cualidad de sazonar, de ponerle el ingrediente exacto a las cosas de la vida. De esto vamos a hablar extendido. Entonces, el discípulo no llegará a ser, es sal de la tierra. Ahora, la palabra que se tradujo aquí, sal, viene del griego jalás, que se traduce sal, el condimento, literal, pero tiene también un sentido figurado y se traduce por prudencia. Mire, qué interesante. Tened sal en vosotros, sea vuestra palabra, dijo Pablo a los Colosenses, sazonada con sal. Colosenses 4, sazonada con sal, o sea, lo que digas sea prudente. Pero prudencia también se entiende como cautela, moderación, ¿sí? Habla de un equilibrio, un balance. Yo decía, medida exacta de sal en un alimento para que sea disfrutado. También significa sensatez, buen juicio. Y el diccionario de la Real Academia Española dice acerca de la prudencia que es una virtud que consiste en discernir
y distinguir lo que es bueno o lo que es malo. Entonces, repito, dos de las cualidades de la sal que Jesús tenía en mente eran, número uno, su poder de conservación. Y número dos, la cualidad de dar sabor, de dar sazón. Y el asunto de la conservación, ¿qué tiene que ver con nosotros cuando dice somos sal de la tierra? Tenemos que conservar, guardar las verdades del Evangelio. Y aplicar esas verdades del Evangelio en la medida exacta para darle el verdadero sentido y sabor a las cosas. Hay una escritura en Apocalipsis 3, versículo 8, de una iglesia que era la iglesia, se llamaba Filadelfia. Y esta iglesia, el Señor la tenía, es el prototipo de la iglesia que el Señor Jesús espera venir por ella, encontrarla. Y su característica era esta, fíjate, 3:8 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, hicieron dos cosas los cristianos en Filadelfia. Número uno, has guardado mi palabra. O sea, no has diluido mi palabra, no has traicionado mi palabra, no has torcido mi palabra, has guardado mi palabra. Y la palabra guardado aquí significa conservado. También significa obedecer. Pero tiene un alto grado de significado de conservar. Has conservado. ¿Qué conservan los alimentos? La sal. Y el Señor dice, ustedes son la sal de la tierra. Es decir, vas a guardar, a conservar, a defender, a proteger. ¿Qué? Las verdades del Evangelio. No las vas a diluir, que se pierde el sabor. Mira, si tú haces una olla de sopa para 10 personas, más o menos es una olla de este tamaño, y tú le pones 5 gramos de sal, no vas a ver a nada, va a estar toda desabrida la sopa, ¿no es verdad? Pero si le echas 1 kilo de sal, ay, también la echas a perder. No, tiene que ser la medida exacta de sal, para que digan, wow, qué rico está esto. Como los que fueron al retiro de matrimonios, ahí en el hotel donde estuvimos, la comida estaba, ¿cómo estaba la comida, oigan? Yo normalmente a veces le echo un poquito, no le ponía nada, pues tampoco le quitaba porque no se podía, pero estaba exacto el sazón, fíjense bien, estaba rica la comida. Entonces, la medida exacta de sal. Entonces Jesús aquí les dice, has guardado mi palabra, número uno, y no has negado mi nombre. Fíjense, solo 2 cosas espera el Señor: guardar su palabra, conservar su palabra, guardarla celosamente y defenderla, aunque eso nos provoque persecución y ataques verbales o físicos. La sal en la Biblia tiene, así como tiene múltiples aplicaciones en el ámbito de la vida humana, también tiene simbolismos en la Escritura. Por ejemplo, cuando se ofrecían los sacrificios en el Antiguo Testamento, mataban al animal, debería de ser un animal sin mancha, lo mejor del ganado. Si eran las primicias de la cosecha, era lo mejor, todo era lo mejor para Dios. Hablando de que a Dios debemos de ofrecerle lo mejor de tu vida, de tus años, de tu tiempo, lo mejor de todo tu ser. Pero enseguida el sacerdote esparcía mucha sal, o sal, tenía su medida, sobre el sacrificio, y esto tenía un simbolismo. Vamos a ver en Ezequiel capítulo 43, Ezequiel 43, en el versículo número 23, cómo menciona la sal rociada o esparcida en el sacrificio, pero también habla de un pacto de sal. Vamos a ver. Ezequiel 43, 23 dice así: cuando acabes de expiar o de rociar la sangre que simbólicamente limpiaba los pecados de la gente,
ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto, es decir, lo mejor del ganado, y un carnero sin tacha de la manada. Acuérdense que todos esos sacrificios apuntaban hacia el Cordero de Dios, que es Jesucristo, que fue el sacrificio perfecto. Ustedes conocen eso, ¿verdad? Bien, versículo 24. Y los ofrecerás, estos animales, delante de Jehová, el sacrificio para Dios. Y los sacerdotes echarán sal sobre estos animales muertos y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Vamos a ver otra escritura y ahorita les explico lo que simboliza aquí la sal en el sacrificio. Vamos a Levítico capítulo 2. Levítico capítulo 2, en el versículo número 13. Dice así: y sazonarás. Noten la palabra sazonar. Y sazonarás con sal. Tenía que ser la medida exacta, porque esos alimentos, esos sacrificios después los comía el sacerdote y los comía la gente. Entonces tenía que tener una medida exacta. Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás, ¿qué? Sal. Interesante, ¿no? Bueno, tiene su simbolismo. Por ejemplo, como la sal tenía la capacidad, la cualidad de preservar contra la descomposición de los alimentos, entonces habla de que simbolizaba incorrupción, preservación, pureza de lo que se ofrecía al Señor. Es decir, cuando alguien iba y ofrecía ese sacrificio y el sacerdote esparcía sal en el sacrificio, estaba simbolizando que ese sacrificio que se le ofrecía al Señor era con corazón limpio, corazón puro, que toda la vida ese adorador iba a ofrecerle a Dios lo mejor. Y la sal era símbolo de conservación. ¿Qué conservaba allí? La actitud del corazón del adorador. Porque aquí la sal tiene una explicación simbólica, por supuesto. ¿Qué más simbolizaba? Habla aquí de una sal del pacto. Habla de una sal del pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un compromiso, en este caso, de Dios con los hombres y de los hombres con Dios. Ahora, cuando Dios hacía pactos, se sellaban con sangre, pero aquí había un pacto de sal, que cuando se hacía ese compromiso, se ofrecía sal, y todo se sellaba con sacrificio, derramamiento de sangre, y esparcían la sal. ¿Qué simbolizaba? Que era un pacto que se iba a conservar. Yo guardo mi palabra, decía el Señor. Yo voy a conservar lo que yo dije, lo voy a preservar, y yo no me hago para atrás. Esa es la sal del pacto, que simboliza de algo eterno, consagrado, dedicado, de una pureza de la promesa que Dios hizo. Pero también el adorador se comprometía, por medio de ese pacto de sal, a consagrarse solamente para Él, a ofrecerse el mismo en un sacrificio simbólico ahí con el animal, pero diciendo: por toda la eternidad tú eres mi Dios, caminaré contigo, viviré como tú quieres que yo viva, Señor. Ahora, Dios ofreció a su Hijo Jesucristo en un sacrificio que limpió nuestros pecados. ¿Estamos en eso? Bien. Lo selló con su sangre. Y Jesús habló de la sangre del nuevo pacto. ¿Se acuerdan? Sangre del nuevo pacto. Es decir, ¿cuál es la sal que preserva el nuevo pacto? El Evangelio, hermanos. Es decir, que su palabra, fíjense, Dios no cambia. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El cielo y la tierra pasarán, su palabra no pasarán. Es decir, que la palabra, las promesas de Dios son como la sal que preserva la promesa misma.
de Dios. Entonces, cuando dice la Biblia, cuando dice Jesús, ustedes son la sal de la tierra, ¿qué significa? Que nosotros vamos también a hacer nuestra función, como la hace la sal, nosotros debemos de hacer una función, que es que conservarnos en Dios, guardarnos en Dios, caminar en santidad con Dios. Eso y mucho más vamos a estar hablando. Entonces, fíjate, por ejemplo, en Romanos 12, si van conmigo, Romanos 12, allí San Pablo ya, lo que es el Nuevo Testamento, él habla de un sacrificio, ya no es un sacrificio de un animalito, ya Cristo, el Cordero de Dios, había sido ofrecido, Cristo, Romanos 12:1, Cristo es el sacrificio perfecto, ¿sí? Él, sus promesas nunca se va a desdecir, Él las conserva, ¿sí? Romanos 12, versículo 1 dice así, habla de otro tipo de sacrificio. Sígame ahí en la lectura. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis, ¿qué significa ofrecer? Y es una alusión al ofrecimiento de los sacrificios en el Antiguo Testamento. Nada más que aquí se ofrece otra cosa. ¿Qué? Escuchen. Que presentéis, que ofrezcáis vuestros cuerpos, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, en sacrificio, ¿cómo? Vivo. ¿Por qué dice vivo? ¿Qué significa vivo? Significa un sacrificio vivo, es decir, tú te ofreces de una manera voluntaria para caminar en obediencia con Dios. Tú te consagras de una manera voluntaria para obedecer a Dios, para caminar en santidad, para guardar su palabra. Por ejemplo, el Señor dice, perdona al que te ofende. Entonces, como tú estás vivo, te duele cuando te ofenden. Pero si tú perdonas, te estás negando a ti mismo porque lo estás haciendo voluntariamente. Entonces, esos son de los sacrificios que le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, como el sacrificio está vivo, tú estás vivo, es más valioso, porque es algo voluntario. El animalito se amarraba ahí y se preparaba, y después se sacrificaba y se quemaba. Y en el caso de nosotros, no. Nosotros nos ofrecemos voluntariamente. Somos esclavos por amor. Nadie está forzado a seguir a Jesús, ¿verdad que no? Es un ofrecimiento voluntario, pero ahí nos sigue explicando Pablo. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, voluntario, santo, dice. Es decir, de exclusividad para Dios. Nosotros somos exclusivos para Dios. Dios no nos comparte con nadie, así como una esposa no comparte al marido, ni viceversa. Tampoco Dios nos comparte a nosotros con el diablo. Y nosotros no debemos de compartir a Dios con el diablo o el mundo. Es un sacrificio santo. Santo significa apartado. Entonces nuestras vidas están apartadas ¿para quién? ¿Para el apóstol Camaleón Casillas? No. ¿Para quién? Para Dios. Por eso es un sacrificio santo. Pero ¿qué más? Agradable a Dios. Hay un sacrificio que le agrada a Dios. Cuando alguien te maldice y tú lo bendices, eso es agradable a Dios. Pablo hablaba de un olor fragante que subía delante de Dios en los que habían obtenido la salvación. En los que se salvan es un olor grato, dice. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él decía, yo siempre hago lo que le agrada a mi Padre. Y luego Dios dijo de Jesús, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Mi corazón se goza, decía Dios, dijo Dios. Se regocija porque mi Hijo, Él hace mi voluntad. Ahora, sigo leyendo. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es decir, racional en el sentido que va de acuerdo a los razonamientos de Dios. Es decir, que si hay alguno que dice que es cristiano y ofrece algún tipo de sacrificio que no está en la Escritura, que se le ocurrió, entonces no es un culto conforme a la razón, ni a lo razonable de Dios, a lo que Dios escribió de su mente, de su corazón.
Entonces es irracional de nuestra parte hacer algo que no está en las Escrituras. Como un predicador allá en Florida que dice que Dios le dice que ore por los enfermos, pero que los golpee. No, eso en serio. Inclusive hace rato que yo mencioné esto, algunos se quedan así, ¡ah! Y en el receso les enseñé el video a algunos hermanos. Es un pastor en los Estados Unidos, con un bat le pegó a un señor. A una señora le dio una cachetada, a otra que porque Dios le dice que así. ¿Cuántos quieren que oren por ustedes? Dice, y una vez, dice, estaba yo en la plataforma y soy una señora y el Espíritu Santo me dijo, dale un rodillazo en el estómago. Es en serio, no estoy exagerando, está ahí en los videos en el internet. Y agarró a la señora y toma, dice, y cayó y se levantó y sanó. Oh. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Ah? Bueno. Entonces sigue diciendo Pablo, versículo 2. No os conforméis a este siglo. Aquí siglo significa mundo, el estilo de vida del mundo, de la gente que no conoce a Dios, que se dejan llevar por todas las corrientes filosóficas, prácticas mundanas. ¿Sí? No os conforméis. La palabra conforméis significa en el griego amoldarse. Es decir, no se amolden al estilo de vida que viven los del mundo. Cuando usted vierte el líquido para hacer una rica gelatina, se llama molde. Y el líquido tiende a amoldarse, toma la forma del molde. Pues eso es lo que está diciendo Pablo que nosotros no hagamos en relación al mundo y a la manera de vivir del mundo. No se amolden a la gente del mundo, no se amolden al pensar del mundo, sino, ¿qué dice? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Dónde está el entendimiento? ¿En la cabeza o en los pies? Pues parece que algunos cristianos las tienen en los pies, porque no entienden nada. Por más que se les habla, por más que se les explica, todo lo tuercen y entienden como quieren. ¿Serán sal? Ya perdieron su sabor esos. Pues el entendimiento, nada más les voy a recordar, está aquí en la mente. ¿Sí? En la mente es donde salen las ideas. En la mente es donde salen los pensamientos. Bueno, dice aquí Pablo que debemos de transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Ahora, la palabra transformaos, es una palabra muy interesante en el griego, metamorfosis. Y es una palabra que se usa para describir la transformación que sufre la oruga, que es un gusano rastrero que anda ahí en la tierra, pero que por la metamorfosis sufre una transformación en su forma, y de ser un gusano se comienza a transformar en una hermosísima mariposa. Los que van a ir a Costa Rica de misiones, un saludo a Paul y a su esposa Sophie. Si los llevan a la selva allí, ¿no? Pues Costa Rica es prácticamente, hay mucha selva por todos lados. Hay unas mariposas blancas de este vuelo, mire, impresionante. Y siempre andan en parejitas. Es una maravilla natural, es una cosa hermosísima. Pero antes de ser una mariposa hermosísima, eran un gusano. ¿Qué éramos antes? Terrenales. Todo comíamos de la tierra, nos revolcábamos en la tierra. El que entienda, entienda, el que no, pues duérmase. Todos nos arrastrábamos en la tierra, nos contaminábamos con lo terrenal. Pero un día vino Jesús y sufrimos una metamorfosis. Y de gusanos, ahora el Señor nos compara con águilas que volamos alto. A ver, extiendan sus alas a volar. Los gusanos no vuelan, ¿eh? Algunos siguen siendo gusanos y quieren volar, no. A menos que sufran una metamorfosis, una transformación que solamente viene cuando naces de nuevo. Entonces Pablo dice que todo discípulo de Jesús necesita una transformación en su entendimiento. ¿Para qué necesitamos esa transformación, esa metamorfosis? Aquí lo dice. Para que comprobéis, para que sepas, hermano. Acuérdate de la definición de sal: prudencia, cautela,
discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Ah? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Digan todos, voluntad de Dios. Ay, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para mi vida. Este sería como para hablar una serie completa. Pero entre otras cosas, ¿qué es la voluntad inquebrantable del Señor? Perfecta, agradable y perfecta. Está la santificación. Pablo lo dice. Que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de las cosas corrompidas del mundo, que cada vez nos apartemos más de todo eso. Entonces, noten, comprueben por medio de esa transformación cuál es la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios en dos puntos que están ahí, agradable y perfecta. ¿Sabes cuál es el mejor lugar en el que un discípulo de Jesús puede estar? En la perfecta voluntad de Dios. Ahora, ¿dónde sé yo dónde encuentra un discípulo la perfecta voluntad de Dios? Aquí, en la palabra de Dios, la Biblia. Aquí nosotros encontramos todas nuestras reglas de moral, de fe, de conducta, del ministerio, del matrimonio, de todo. Aquí está. Y es ahí donde el discípulo de Jesús debe hacer el trabajo que hace la sal, de conservar. Tenemos que guardar la palabra. Pero no hay en el librero, como algunos. Es más, algunos se vinieron y se les olvidó la Biblia. Imagínense. Imagínate que tú eres futbolista y se te olvidó el balón. Así como que, ay no. Bueno, pues así están algunos discípulos. Pero bueno, sigamos. Buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es agradable y perfecto cuando tú perdonas al que te ofendió. Es agradable y perfecto cuando tú eres fiel a tu esposa. Es agradable y perfecto cuando un soltero se casa con una muchacha soltera cristiana. Es agradable y perfecto. Entonces, fíjate, Dios ofreció a su Hijo Jesucristo en sacrificio por los pecados, ¿cierto? Y lo selló con un pacto eterno por medio de su sangre. Y entonces su palabra es como la sal que preserva y conserva sin corrupción el pacto que Dios hizo con sus hijos. Y es así como Dios nos asegura que conservará la vida eterna que nos regaló. La Biblia habla de una vida eterna que Él nos da, y es una vida eterna incorruptible. Nada lo puede corromper esa vida eterna que Dios nos ha dado. También la Biblia habla de una sangre de Cristo incorruptible, que incontaminada, dice. Es totalmente eficaz. La misma sangre de Cristo que tuvo la eficacia de perdonar los pecados de los primeros cristianos en el primer siglo, tiene la misma eficacia, conservada esa eficacia por el Evangelio, por el pacto de Dios de sal. Sigue conservando esa promesa. Es así que hoy mis pecados pueden ser perdonados y limpiados con la misma sangre de Cristo, que perdonó los pecados de Pablo y de todos los cristianos y de la gente que se ha entregado a través de la historia. Eso es maravilloso, hermanos. Vean el poder de conservación que tiene la palabra de Dios, que es el Evangelio. La Biblia habla también de una herencia incorruptible, reservada para vosotros en los cielos. Reservada, conservada. Allá va a estar, esperándonos. Nadie la puede tocar, fíjate. Es más, las promesas de Dios, ustedes saben, no envejecen. Las mismas promesas que se le dieron a Pablo y que él escribió por medio del Espíritu Santo, las promesas que se le dieron a Abraham, tienen hoy vigencia para nosotros. Somos hijos de Abraham por la fe. Estos son los herederos de Abraham. Entonces ve cómo se conserva todo. Ahora, recuerden que Jesús dijo en una ocasión: háganse tesoros en el cielo y no en la tierra. Porque en la tierra, dice, el orín o el óxido corrompen. Esto se llama la ley de la entropía, que dice que todo tiende a envejecer y a dañarse.
Tu carro que compraste hace 5 años que era nuevo, ya no está tan nuevo. Tú cuando naciste tenías la piel bien bonita y ahorita ya estás correteado. Ya no es lo mismo. Esas sillas donde están sentados cuando las compramos estaban nuevas. Ahora tienen hasta chicles que ustedes les ponen allí como adorno. Parecen arbolitos de Navidad los chicles así. Se ven bien bonitos. Todo tiene envejecer. Te miras en el espejo y ya las arrugas así. Todo envejece en los zapatos. Esa es la ley de la entropía. Y sin embargo, fíjate lo que dice Jesús, donde aquí en la tierra no se hagan tesoros aquí porque el óxido corrompe. Dice, y los ladrones entran, minan, entran y se roban las cosas. ¿A cuántos les han robado algo? Los espejos del carro. Ahí sientes re feo, ¿verdad? Te dejan ciego, ya no puedes ver para atrás. Te robaron. Bueno, dice Jesús, no se hagan tesoros aquí. Háganlos en el cielo porque allá el óxido no entra. Ni los ladrones pueden entrar a robar. Ahora, ¿cómo hacemos tesoros en el cielo? ¿Saben cómo? Obedeciendo la palabra de Dios. ¿O de qué otra manera? Siendo obedientes, haciendo su perfecta voluntad agradable, perfecta, caminando con Dios. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿En qué sentido somos la sal de la tierra, pues? Bueno, ahora los discípulos, a los que Jesús estaba enseñando en ese momento, les tocaba hacer la función que hace la sal: guardar, preservar, conservar. ¿De qué? De corrupción. ¿Qué? Las verdades que se nos han depositado. Es decir, no manches tu vida con inmoralidad. No manches tu corazón con el fraude. Eso de el que no tranza no avanza, quítalo ya de tu mente. Y sea un hombre honesto, íntegro. Entonces, ¿qué estás haciendo tú? Conservando. Ahora, tú tienes que hacer la función de la sal: conservar. No puedes diluir las verdades del Evangelio. Porque así como a una olla de sopa de 5 litros no le pones 5 gramos de sal porque queda desabrida, y tampoco le echas 2 kilos de sal porque nadie se la va a comer. Tiene que ser la medida exacta. Escúchenme bien, la medida exacta de la palabra de Dios, en aplicarla en cada situación de tu vida. Hoy esa es una de las constantes del evangelio de hoy. Se ha perdido el sabor. Está todo desequilibrado el alimento. O no tiene sal, no tiene sabor, o está súper salado y nadie se lo puede comer. Hace daño si se lo comen. Entonces, esto está cobrando mucho sentido. Como sal, el discípulo debe conservar y sazonar pues las verdades del evangelio. ¿Cómo? A través de tu testimonio. Es decir, el discípulo vive la palabra de Dios. Entonces, el vivir la palabra de Dios, esa es la influencia que va a proyectar hacia los demás. Me acordé en la mañana de algo que me pasó a mí de recién que nos convertimos al Señor. Fui a mi tierra a compartirle a mi familia. Por ahí hay un bebé bien lindo. Son bien lindos los bebés, pero atiéndanlo al bebé. Entonces fui a hablarle a mi familia de la palabra de Dios. Y un día hubo se casó un primo, algo así, una fiesta familiar, algo importante. Entonces nos invitaron y yo fui. Y gracias a Dios que me habían enseñado cómo puedo estar con mi familia, porque muchos cristianos se alejan de la familia y luego ya no se los ganan. Porque, ay no, cruz, se va el diablo y no sé qué. Ya, porque no saben cómo comportarse allí en medio de ellos. Entonces, a nosotros nos tocó la bendición que nos instruyeron. Entonces, puedes estar allí, pero no hagas lo que ellos hacen. Puedes platicar de un montón de cosas, de política, de fútbol, de muchas cosas. Y puedes estar allí para acompañar a la familia si se muere un familiar, si se casa otro familiar, etc. Entonces, ahí estaba. Y termina la ceremonia y bueno, nos vamos a la casa de la abuela. Era una casa enorme y ahí empieza la fiesta. Y empieza la carrilla.
Empieza la burla. Entonces llega un tío y me dice, mira, aquí está una de don Pedro, el apóstol, el apóstol. Tómate unas de don Pedro, el apóstol. Y yo, no, mira, con la Coca-Cola, con esa me basta, tío. No, no seas sacatón, sobrino. No, hombre, lo que pasa es que ya algo pasó en mi corazón, pero no me dejaba intimidar. Y luego llega otro, en aquel entonces había un brandy que se llamaba San Marcos. Dice, mira, este es de San Marcos, el de la Biblia. Órale, sobrino, dice. Y la carrilla estaba dura, pero no me dejaba arrastrar. Entonces, pues empezaron a tomar y empezamos a hablar de fútbol y que hasta defendía las Chivas, imagínense. Bueno, total, de pronto pues se les empieza a subir el alcohol y luego, pues que vénganse, ya llegó la música y el bailongo, ¿no? Entonces, pues nomás movían los piecitos así, me miraban a mí y yo decía, pues ¿qué onda? Entonces una tía mía que llega y se me acerca y me dice, ¿sabes qué, sobrino? No me gustó que hayas venido. Yo le digo, uy, tía, ¿pero por qué? Dice, mira, no puedo fumar, no puedo tomar y no puedo bailar. Le digo, uy, tía, si quiere métase cocaína. No, le dije, pues yo qué tengo que ver con esto. Baile de cabeza, tómense 20 botellas de tequila. ¿Yo qué tengo que ver en eso? Es que, me dice, es que no puedo hacerlo a gusto. Ah, y no estoy contenta que hayas venido, me dice. Ay, y los demás tíos y primos así como sacaban el cigarrito, así como, ay, disculpe, le decían, así, fumaban el cigarro de lado. Y yo ahí con mi Coca-Cola. Y cuando ya estaban medios borrachillos, empezó el asunto. Llega un tío y me dice, sobrino, ven para acá. Un tío político. ¿Qué pasó? No, ven acá. ¿Qué pasó, tío? Es que, aconséjame, me estoy divorciando de tu tía. Es que ya no puedo. Mira, yo sé que Dios está contigo. Ora por mí. Ah, no, que no. Pero escúchenme, ¿qué tal si yo me emborracho con ellos? ¿Qué tal si yo le fumo con ellos? ¿Qué tal si me río de los chistes de Pepito con ellos? ¡Ay, sí! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno está el chiste! Ahí es donde la sal de muchos cristianos se diluye. La influencia se perdió. Ahora, ¿con qué cara tú vas a decirles de Cristo? Bueno, déjenme decirles a tía que no le gustó que yo haya venido, ha ido a esa fiesta y es cristiana. Hace mes y medio estuvo ahí sentada con su hija cristiana y sus otras hijas cristianas y otros tíos cristianos y otros familiares, y así la familia de mi esposa, igual. ¿Qué fue, hermanos? El testimonio. Pero déjenme contarles cómo se pierde la sal, el sabor de la sal, y ya no hacen la función de la sal. Este viernes pasado, un pastor, todos los viernes me reúno con pastores a orar y a estudiar la Biblia. Y ya nos íbamos todos y me dijo, oye, tengo que decírtelo, pastor. ¿Qué pasó? Me dice, es que mira, tengo una familia ahí en la congregación y él, el varón, pues tiene su trabajo, una convención de unas empresas donde se juntaron en un lugar y ahí conoció a una señora, me dijo, una señora que va a tu congregación. Entonces se conocieron allí, salieron cristianos, estaban bien contentos. Entonces la señora que va a tu congregación, y es muy posible que usted esté aquí, señora, usted está aquí, señora, quiero felicitarla por lo que hizo, le voy a recordar lo que hizo. Entonces le dice, lo invito a comer, le dijo al hermano de la otra congregación, la hermana que viene aquí, que entiende el evangelio pero de una manera extraordinaria. Y cuando me empieza a narrar yo dije, ya. Bueno, termino de contar. Vente, los invito a comer. Y van al restaurante del hotel donde estaba la convención. Entonces, a ver, cuénteme, ¿a qué iglesia va? Y la señora saca sus cigarrillos y a ver, dígame, ¿qué iglesia va? Y el otro hermano pues se espantó, ¿no? Entonces, hey mesero, tráigame un whisky doble. Ay, hermana, qué libertad tiene usted.
Entonces el hermano estaba así, oiga, no, ese Chuy Olivares nos da chance. Mire, señora, escúcheme bien, no sea mentirosa. Y no me embarren su mugrero a mí. ¿Entendió? Si de algo estamos luchando y peleando es contra el pecado, hermanos. ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es la gente? Entonces me dice el pastor, ¿sabes qué, Chuy? Dice, esta familia tiene 2 semanas muy afectados. Entonces yo dije, híjole, pues ¿qué te puedo decir, pastor? Dice, mira, yo sé lo que tú predicas. Dice, llevamos tú y yo la misma línea, pero pues es que, ¿qué hacemos? Me dice, le dije, mira, no te preocupes. Si a Jesús se le metió un Judas, a mí yo tengo unas Juditas. Y uno que otro Judito, también por ahí. Que se van a ir juntitos al infiernito, si siguen con sus cosas. Yo dudo que esa gente sea salva, fíjense. Porque resulta que le dijo que tenía 10 años en casa de oración. 10 años y no te ha entrado. Tú no eres sal. Sigues siendo un gusano. Ay, por eso no me gusta venir aquí. Yo le digo a dónde puede ir, donde hasta puede bailar. En serio, al que le interese, yo tengo direcciones de iglesias que andan en ese mover. Pero aquí no. Entonces el verdadero discípulo hace las funciones de la sal porque se guarda del pecado que corrompe, se guarda de la corrupción del mundo, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida, de ese deseo de reconocimiento, de fama, de cuánta cosa. Escúcheme bien, cuando un cristiano hace las funciones de la sal y preserva las verdades del evangelio y las guarda en su pureza, ese cristiano va a provocar agresión de los del mundo, ¿sí o no? Y de los de adentro. Entonces, fíjense, hace 8 días yo hice una pregunta y dije, a ver, ¿ustedes creen que usted como cristiano, dije, usted aceptaría que el mundo lo premiara con un Grammy? Y la mayoría de la gente le hizo así, no, pues casi todos en realidad dijeron, no, pero estaba una persona por ahí sentada y dijo, yo sí, dice, yo sí. Entonces cuando la miro así, vi que tenía un corazón de esos que les ponen a los que vienen por primera vez. Y dice, yo sí lo recibo, dice, un Grammy. Entonces, como todo el mundo se rió. Pero a lo mejor me faltó un poco de astucia, o no sé cómo llamarle, de prudencia, qué sé yo, para decir, bueno, es que usted viene por primera vez, ¿verdad? Porque todos se rieron. Pero ella estaba con la tercera fila y se rieron todos los de todo el auditorio, pero nunca le vieron el corazón. Pero yo sí se lo vi. Entonces dije, no, pues no, usted no entiende lo que yo estoy diciendo. Ahora, ¿por qué ella dijo que sí aceptaba un premio del mundo? Porque ¿qué significa un Grammy? Fama, reconocimiento, me van a pedir autógrafos. Cuando vaya a una exposición o qué sé yo, me van a poner alfombra roja, me van a llevar en una limusina, me va a aplaudir la gente, me van a pedir autógrafos, me van a decir, ay, adiós, me van a sacar unos cartelones, somos tus fans. Entonces ese es el mundo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes recibirán un Grammy del mundo? ¿No? ¿Están seguros? Fíjate, hay cristianos que dicen, ¿pero qué tiene de malo que el mundo esté premiando con Grammys a los cristianos? ¿Cómo que qué tiene de malo? ¿Notan que su sal ya se desvaneció? ¿No saben distinguir entre lo que le da gloria a Dios y lo que no le da gloria a Dios? Esa gloria de los hombres no glorifica a Dios, hermano. Jesús mismo dijo, Pablo dijo, yo no busco gloria de los hombres. Yo no busco que la gente me dé honra a mí. Jesús dijo, yo no busco la gloria de los hombres. ¿Qué significa? Reconocimiento mundano, carnal. Bueno, pues fíjense que el verdadero discípulo no busca esas cosas. Sin embargo, estamos en un proceso que vamos aprendiendo.
a distinguir de lo bueno de lo malo. Aprendemos cada día a conservarnos sin mancha. Dios nos va limpiando de tanta basura que traemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Mira qué historia. Marcos capítulo 9. Vaya conmigo rápido. Marcos 9. En el versículo número 33. Vea qué historia. Dice, y llegó a Capernaum, Jesús y sus discípulos, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Así como que, ay, se dio cuenta. Ahora, disputar aquí es se peleaban, discutían, hablaban, se comenzaron a agredir. ¿Qué es lo que disputaban? Les pregunta Jesús, versículo 34. Mas ellos callaron, como dijeron, ya nos descubrió el maestro. Porque en el camino habían disputado entre sí el uno con el otro, ¿quién había de ser el mayor? Entonces empezó a lo mejor Andrés, yo voy a ser el jefe de ustedes, yo tengo más unción. Y luego Pedro, cálmate, si sobre mí yo soy la piedrita donde va a edificar la iglesia. A mí me dijo, toma las llaves del reino, a ti no. Y luego yo me imagino a Juan diciéndole, tranquilos, ¿quién de ustedes se acuesta en el pecho de Jesús? Solo yo, hasta oigo su latir del corazón. Y él nunca me ha dicho, quítate de aquí, yo soy su favorito, yo voy a ser el jefe de todos. Y empezaban a pelearse. Vieran qué común es en los ministros desde siempre, desde ahí se ve, pero hoy no es la excepción. Que se pelean cuando viene un gran evangelista aplaudido, reconocido, famoso. Todos los pastores quieren desfilar en la plataforma para hablar y decir sus cosas. ¿Por qué? Porque todos quieren el primer lugar, todos quieren que los reconozcan. Jesús dijo, cuando tú hagas lo que tienes que hacer, di siervo inútil soy, porque hice lo que tenía que hacer. ¿Te imaginas que en lugar de presentar, y ahora con ustedes el gran siervo de Dios, ahora con ustedes queremos presentarle el más inútil de todos los predicadores? Pásale inútil, ¿me estás oyendo? Pásale, pásale inútil. O sea, es decir, que Jesús no nos deja ni una décima de nada de espacio para nosotros recibir reconocimiento. Hay uno de los reformadores de allá por el 1625 llamado Jorge Fox. Ese hombre predicaba bien tremendo en contra de toda la corrupción que habría, y su historia dice que en una ocasión pues la predicación de él lo metieron más de 100 veces a la cárcel. Nomás con eso te cuento todo. Lo golpearon, todo hicieron con él, pero también había mucha gente que lo escuchaba. Y cuenta él en algo que él escribió, que en una ocasión llegó a un lugar y había miles de personas. Entonces cuando él iba a subir al púlpito, era como un estrado, dice que la gente lo saludaba y le decía, y le empezaron a tocar y ¿qué? Les decía, quítense. Entonces la gente, no, que ay, hermano, que quién sabe qué, que usted no sé cuánto. Y que se da la media vuelta y dice, no les predico, un montón de idólatras, y que se va. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre tiene la tendencia a idolatrizar. Fíjense, yo te recibí un correo y dice, pastor, yo sé que a usted no le gusta que le digan esto. Fíjense lo sabio de este hermano que me mandó este correo. Y es de aquí, hermano, yo sé que a usted no le gusta que le digan cosas. Bueno, si sabes que no me gusta, ¿por qué me las mandas? Sí serás. Si serás, ¿qué? Pues te falta sabiduría, te falta prudencia, te faltan tantas cosas. Pues aunque no, yo sé que no le gusta, pastor, pero para mí ustedes, y no les voy a decir lo que dijo porque me da vergüenza, me dio pena ajena. Y dije, ay, este hermanito, ¿qué onda con este hermanito? ¿Qué pasó? Hermanos, hay que hacer las cosas sazonadas con sal, ¿entendieron? O sea, todo en su lugar. ¿Tienes a Cristo en primer lugar? ¿En tu corazón? Todo sazonado con sal, con su medida exacta.
Bueno, pues ahí están discutiendo estos. Y le dice el Señor en el 35. Entonces Él se sentó y llamó a los 12. A ver, vengan para acá, vamos a arreglar cuentas con ustedes. Y entre ellos iba el Judas y la hermanita también, esa que invitó al... Y les dijo, ¿qué les dijo? Fíjate la enseñanza de Jesús. Palabras sazonadas con sal, la medida exacta, ni desabrido ni muy salado. La medida exacta, la palabra de Dios. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero, el último de todos y el servidor de todos. Y yo me imagino a todos así. Ya ves, Pedro, tú empezaste. Fíjense en el versículo 50, brincando un poco ahí los textos, sin castigar el contexto. Dice Jesús, fíjate la afirmación de Jesús. Buena es la sal. ¿Quién hizo la sal? 14,000 usos tiene actualmente. Así, bajita la mano. Buena es la sal, dice Jesús. Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Por qué les dijo tengan paz? Porque se estaban peleando y no hubo uno capaz de ser pacificador. ¿Cómo? Sazonando el asunto con la sal del evangelio, con la medida exacta del evangelio, hermanos. ¿Están entendiendo? Yo sé que sí. Vamos a Mateo 5:13 para irnos sobre el final. Vosotros sois la sal del mundo. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? La palabra desvaneciere aquí viene del griego moraino, que tiene dos significados. Uno es literal y el otro es simbólico o alegórico. El literal es que la sal se desvanece, o sea, pierde su sabor, y habla de que debe de ser la medida exacta de sal para que no quede desabrido el asunto. ¿Sí? Y el otro simbólicamente, fíjense la traducción, es volverse un necio. Es enloquecer. Es decir, si somos discípulos de Jesús, se supone que nuestro libro de consulta para todo lo que necesitamos es la Biblia, ¿no? Entonces, si yo soy un cristiano y busco respuestas en el psicólogo, en los motivadores, en la filosofía, en no sé cuánta cosa que anda por ahí en las iglesias, entonces soy un necio. Perdí el sabor de la sal. Porque la promesa de Dios, estoy diciendo, no, eso no me sabe a nada, me aburre, no me gusta, enloqueciste. Eso es lo que significa aquí. Mire qué interesante. Mire, rápido, 1 Timoteo 6:3, vamos rápido. Nada más como una ilustración bíblica. 1 Timoteo 6, versículo 3. Aquí está, nada más para afirmar lo que dije. Dice así, 1 Timoteo 6:3. Si alguno, no importa quién sea, el apóstol, la profetisa aquella, el que sea, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, amolda, ahí otra vez amoldarse, y no se conforma, no le bastan las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y empieza a buscar en otro lado, empieza a decir otras cosas que no son los dichos de Jesús, y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cuál es esta doctrina? Es aquella que te lleva a amar más a Dios, a consagrarte más, a entenderlas. Esa es la doctrina que es conforme a la piedad. Aquellas doctrinas, enseñanzas en la palabra que te hacen buscar lo eterno, no lo terrenal. Versículo 4. ¿Qué le pasó a este? Está envanecido, dice, se enorgulleció. Nada más que aquí la palabra envanecer viene del griego noseo, que significa enfermo mental. Y va a dar a Soquipan, al hospital psiquiátrico, porque se le botó un tornillo, se enloqueció. A ver, ¿no te bastan las palabras de Jesucristo?
¿No te basta el consejo de Dios? Pues no, me aburren las bienaventuranzas. Bueno, entonces, ¿en dónde vas a buscar? Pues Walter me gusta. Walter Mercado, sí. Y el apóstol fulano de tal dice unas cosas maravillosas. Oye, pero eso no es en la Biblia, querido hermano. Pero mira qué bonito se siente, pastor. Entonces cuando estés enfermo te voy a llevar con el gringo aquel allá en Florida para que te dé con el bat, para que te sanes. A ver si se te sana lo loco. Tú dices, ay Dios. Judas era un loco en ese sentido. ¿No es cierto? Entonces dice, está envanecido, nada sabe. Es un ignorante y delira. ¿Qué hacen los locos? Deliran. Deliran acerca de cuestiones, contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Escuchen, disputas necias de hombres corruptos. No había sal. Corruptos de entendimiento. Y privados de la verdad. ¿Están en el error? Escuche bien, que toman la piedad, las cosas de Dios, como fuente de ganancia económica. Apártate de los tales. Yo por eso he tenido que cortarla con muchos. Córtela. Adiós. Tú sigues con tu evangelio light, ligero, desvanecido. Esa no es mi convicción. Yo no quiero perder el sabor del evangelio. Yo no quiero perder el sabor de la sal. Y si esto provoca agresiones de cualquier tipo, pues no me importa. No, yo voy a seguir adelante. Pero fíjate lo que dice Pablo en el versículo 6. Pero dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Gran qué? Ganancia es el contentamiento. Es la devoción a Dios con el contentamiento en el corazón. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Contentamiento. ¿Qué significa eso? Estén contentos con lo que tienen. El otro día me está diciendo un hermano. Dice, ay pastor, el otro día llevo mi trabajo y me paré allí para esperar el camión y en eso llegó una prima mía. Dice, y pues ella es cristiana, ella va a otra congregación. Entonces ahí está, hola prima, ahí estábamos platicando. Y en eso que pasa una camioneta de esas nuevas, Nitro, de esas Dodge, de esas que están así chatas, así tan atractivas las camionetas. ¿Qué pasa? La camioneta así despacito, enfrente de nosotros. Y entonces mi prima dijo, esa, yo la confieso, yo la declaro, una como esa, es para mí. Y todos los que estaban ahí esperando el camión la miraron así, ¿no? Entonces le dice, ay, sobrina, dice, no, vas a ver, una como esa. Y al rato pasa otra. En el nombre de Jesús yo la declaro, esa blanca, así, me gusta allí. Entonces le dice, ay, prima. Y dice, no, la iglesia que tú vas, dice, acá donde vamos nosotros nos enseñan a cómo obtener las cosas. Y le dice, y a usted no les enseña nada, mira, por eso ni carro tienes y tú has de tener el tuyo, ¿verdad? No, pero yo lo confieso y lo creo. Y a mí me están enseñando a cómo prosperar aquí en la vida. Y al rato pasó otra allá por el enfrente en la avenida, porque es de doble sentido. Allá va, en el nombre de Jesús, yo la confieso. Para mí. Dice, ay, prima, dice, no, dice, ustedes se contentan con todo, como están. Pero la Biblia dice que no es verdad. La Biblia dice que debemos de prosperar. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es la palabra sazonada con sal? Que estén, ¿qué? Contentos. Lo demás son locuras. Porque nada hemos traído, nada nos podemos llevar. Versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que unen a los hombres en destrucción y perdición. La nitro, le va a explotar la nitroglicerina. Va a volar en pedacitos. Bueno. ¿Qué dice Jesús para terminar? Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Escuchen. En aquel tiempo, la sal que usaba la gente, la traían del Mar Muerto.
y también le decían el mar salado. Pero había una sal que al contacto con otros productos químicos naturales que tiene la tierra, producía que ciertas partes del terreno de donde estaba incrustadas las salinas, o cuando por proceso de evaporación también se obtiene la sal, puede haber algunas mezclas con otros ingredientes químicos, y eso hace que la sal se haga amarga. Esa sal la sabían distinguir perfectamente los que comerciaban con ella, de manera que esa sal no servía para nada, porque se volvía amarga. Y esa sal tenía una sola utilización, que cuando querías que en tu jardín o en los caminos que los romanos construyeron, ya ven que hay un dicho que todos los caminos llegan a Roma, porque ellos abrieron carreteras empedradas, entonces ellos usaban esa sal, la esparcían por las calles o las carreteras de aquellos tiempos, porque lo que hacían era que era tan nociva ya esa sal que mataba las hierbas. Nada más para eso servía, para matar la vida de las hierbas. Entonces esa sal se esparcía en los caminos, y la gente caminaba por esos caminos y pisaba lo que no sirve, lo que mata. Dice la Biblia que Jesús pisará a sus enemigos, los hollará. Los que traicionaron al evangelio, los que cada domingo les cantaba el gallo, porque cada domingo predicaban sin sal, y los oyentes no le ponían sal, y sus testimonios no eran de gente discípulo de Jesús, no influían en el mundo. Llegó el momento en que se desvanecían tanto las verdades del evangelio, la santidad ya no se sabía ni quién era santo y quién no lo era. La fidelidad de Dios perdía su sabor. La meta de ser como Jesús ya no, ahora es ser como el motivador aquel. La visión celestial se volvió una visión terrenal. Nuestra mirada que debemos de tener en Jesús, ahora la ponemos en los hombres y en los neoapóstoles. Nos volvemos insípidos, necios, perdemos la influencia con el mundo y nos parecemos tanto a ellos que el mundo confunde lo que es ser un verdadero discípulo de Jesús. El evangelio de hoy ha perdido su sabor, hermanos. ¿Por qué? Porque los cristianos han perdido su sabor. ¿Entendieron el mensaje, hermanos? Ya no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En las casas de aquel tiempo, la gente compraba costales de sal, y era un tesoro, pero los pisos eran de tierra. Entonces, donde ellos almacenaban la sal del fondo del saco, donde estaba la sal, tenía contacto con esa tierra, y eso provocaba contaminación, de manera que cuando usaban la sal y llegaban al fondo de esa sal la tiraban, no servía para nada. Cristianos así, o supuestos cristianos, no sirven para nada. Tenemos que mantener el sabor y la conservación de la palabra de Dios y el evangelio. Déjame terminar con una anécdota tomada de la naturaleza, que es muy interesante. Si ustedes son observadores, Jesús ponía muchos ejemplos de la naturaleza. Él hablaba a los pajarillos, que Dios los alimenta, hablaba de las zorras, siempre sacaba una ilustración que ilustraba precisamente algo que tenía que ver con la vida de los discípulos. Bueno, hay un animalito en la naturaleza que se llama armiño, y es un animalito más o menos mide entre 40 centímetros a medio metro, son chiquitos, pero esos en tiempo de otoño, su piel es parda, cafezosa, pero estos animales habitan en lugares árticos donde hace mucho frío, y cuando cae el invierno, su piel se vuelve blanca, pero de un blanco brillante, hermosísimos que están esos animalitos. Pero tienen una particularidad, en la punta de su colita es negra. Entonces están hermosos,
Y investigando cuánto vale una piel actualmente de un animalito de esos, ronda entre los 5,000 hasta los 10,000 dólares. O sea, estamos hablando de el más baratito, 50,000 pesos. Te cuesta un abriguito de un animalito de esos. Bueno, en la antigüedad cuando los cazaban con flechas, los cazaban con trampas, y a la hora de hacerlo pues se dañaba la pequeña piel del animalito. Entonces ellos procuraban dañar lo menos posible la piel para que tuviera más valor la misma. Entonces hay una historia de un cazador, esto en la antigüedad, que andaba siguiendo uno de estos animalitos. Entonces él lo va correteando, lo va persiguiendo para tratar de clavarlo con una flecha o con el instrumento que lo iba a cazar. Y cuenta esa historia que el animalito llegó así como en una hondanada donde ya no había escapatoria y había agua del deshielo, pero había tierra negra y una especie de lodo ahí que se había formado porque ahí atravesaban los animales y estaba sucia el agua. Entonces de pronto cuando el cazador va sobre el animalito y ve que está para pasar ese charco, el animalito se pone nervioso y se queda como paralizado y de pronto se abandona, se tira así y se abandona. Entonces el cazador se sorprende y él se va acercando y ve el animalito así nada más. Entonces llega y lo golpea y lo cazó, lo mató. Pero entonces este hombre intrigado dijo, ¿pero qué le pasó a este animal? Entonces él se imaginó algo y dijo, voy a probar mi teoría. Su teoría era arrinconar al animalito al lugar donde había lodo. Dice, si mi teoría es exacta, yo voy a cazar a estos animales sin dañarlos en su piel. Entonces, ideó un plan y le dio resultado. Va cazando otro animalito y se ve que cuando está por llegar, cuando está ahí en la orilla del lodo, del fango, el animalito simplemente se abandona. Aquí hay una lección tremenda. Llega el cazador y lo mata. Aquí hay una lección bien tremenda de la naturaleza. Ese animalito, con esa piel tan blanca, tan limpia, brillante y pura, prefiere morir a ensuciarse con el lodo. ¿Les gustó esa ilustración? Eso hace un animalito, hermanos. Jesús no se ensució, Pablo no se ensució, Pedro tampoco. Prefirieron morir a ensuciarse con el mugrero del mundo. Tanto está sucia la iglesia que hoy el mundo ha sido metido a la iglesia. Y ahí están revolcándose los supuestos cristianos en las cosas que el mundo está ofreciendo. Hermanos, guardemos la sal del evangelio. Hagamos esa labor que hace la sal, ese accionar de la sal, de guardar y preservar. Guardémonos en el Señor. Preservemos las verdades de la palabra de Dios. Guardemos que nuestro mensaje, nuestra enseñanza sea sazonada con sal. Y esa es la que confronta el pecado en la medida exacta, ni más ni menos, tal y como es la palabra de Dios. Amén. Pónganse de pie y oremos. Señor, te damos gracias. Gracias porque podemos entender